comenzamos nuestro culto en el día de hoy. Nuestra celebración especial en el día de hoy es el día de Pentecostés. Y notarán los colores que hemos escogido, que representan los símbolos del Espíritu Santo: la paloma, el fuego. Hemos querido en el día de hoy celebrar con alegría ese momento y ese evento, ese día tan especial en la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comenzar leyendo una escritura en el Antiguo Testamento que habla proféticamente siglos antes de lo que sucedería a partir del día de Pentecostés. Y la escritura se encuentra en el libro de Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versículos del 21 al 32. Joel capítulo 2, versos del 21 al 32. Dice la palabra del Señor: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Vosotros también, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová de vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. ¿Cuánto se goza en la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, que se cumplió en Pentecostés? Y ese Pentecostés todavía está vivo, no se ha acabado. El pueblo de Dios vive en Pentecostés. Oremos en estos momentos. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese Espíritu que fue derramado en aquel primer día de Pentecostés. Y es el mismo Espíritu que está con nosotros. El Espíritu que satura el ambiente en nuestros cultos. El Espíritu que sana, el Espíritu que transforma, el Espíritu que consuela está con nosotros. Y te damos gracias y queremos celebrar en el día de hoy, Señor, la llegada y la estadía de ese Espíritu con la iglesia, con nosotros, hasta que tú regreses por segunda vez. Señor, satura el ambiente en este día. Permite que nuestras alabanzas lleguen hasta tu misma presencia
Y a cambio de esa presencia, a cambio de esa alabanza que vamos a brindarte, Señor, que tu presencia nos inunde, que tu presencia nos transforme, que tu presencia nos edifique, nos fortalezca en el día de hoy. Nos comprometemos, Señor, que todo lo que hagamos y digamos, lo vamos a hacer para tu gloria y tu honra, porque solo tú la mereces. Amén. Y mis hermanos, en ausencia de nuestro músico y ministro de adoración, tenemos una ministro de adoración invitada, una cantante, y ella va a estar junto con su servidor dirigiendo la adoración. Para los que no la conocen, es mi hija mayor, Lisette Fuentes, y ella va a estar ayudándonos en la administración, en la adoración, y también nos va a estar cantando algunos de los cánticos de su último CD. Así que en estos momentos, mis hermanos, nos preparamos para adorar a Dios, cantar. Lisette, Dios te bendiga, bienvenida, saluda a la iglesia. Dios te bendiga, mi familia extendida. Es un gozo estar aquí con ustedes en esta mañana. Vamos a adorar a Dios y vamos a darle gracias porque el día de Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia como tal. Amén. Celebramos nuestra iglesia, la iglesia de Dios, donde todos nosotros somos parte, somos miembros de una fe, de una esperanza, de una iglesia. Vamos a adorar. Gracias, Señor, te damos por tu dulce presencia, que siempre está con nosotros, para consolarnos, para liberarnos, para sanarnos. El Espíritu de Dios está aquí y invitamos que se mueva dentro de nosotros. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en ti, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en ti, muévete en ti. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón.
es pensar, Señor, que tú nos regalas tu dulce y santa presencia, tu Espíritu para morar en nosotros. Que podemos llegar a ti, Señor, con manos vacías o tal vez con manos llenas de cosas, problemas, dificultades, Señor, y pedirte por tu ayuda, Señor, que nos llenes con tu gracia, y tú lo haces, Padre Santo. Por eso tomamos esta pausa en nuestro día, Señor, y en nuestra vida para darte gracias y pedir más de ti. Que nos llene más de tu presencia, que nos llene más de tu poder, Padre Santo. Ese regalo de tu dulce Espíritu no es para nosotros solamente gozarnos, Señor, pero también para darnos el poder para hablar con otros y regalarles esa esperanza de tu dulce presencia también. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que nos llene en este momento, Señor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Su espíritu está aquí. Aleluya, porque la iglesia vive en un perpetuo Pentecostés. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a visitarnos, a tocarnos, a llenarnos de su gracia, de su gozo. Aleluya. Bendito el Señor. Bien, mis hermanos, hay muchas cosas por las que tenemos que orar. Hay muchas peticiones en nuestros corazones. Vamos a orar. Si usted tiene una petición especial en estos momentos, mi hermano, yo quiero que usted levante su mano. No la tiene que dejar todo el tiempo, pero levante su mano en estos momentos. Yo voy a orar por esas peticiones. Algunos de nosotros tenemos peticiones escondidas. Hay un cofre lleno de peticiones. Y nosotros los jueves oramos, pero también incluimos esa petición. Todas las peticiones de nosotros las vamos a levantar en estos momentos delante del Señor y a pedirle al Señor que Él obre el milagro que cada uno necesita. Oramos. Te damos gracias, Señor, por la invitación que nos haces de venir a tu presencia en tiempo de necesidad, al trono de la gracia, como tu palabra le llama a estos momentos de oración donde venimos, Señor, a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, a despojarnos de nuestras cargas, Señor, y a exponer nuestra necesidad. Señor, tu pueblo ha levantado la mano. Señor, hay mucha necesidad y solamente tú puedes ver los corazones de cada uno de tus hijos. Señor, obra en cada situación. Señor, obra, envía, Señor amado, milagros a cada necesidad, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a la necesidad de cada cual obra, Señor, para testimonio y honra de tu nombre, para que la fe de tu pueblo, Señor, aumente, creyendo cada día más que tú eres el Dios de misericordia, de gracia, el Dios que nos escucha y el Dios que acude a nuestra necesidad. Señor, te damos gracias por esta invitación y esta confianza que tenemos que al venir a ti, Señor, en ti hay todo poder, en ti hay toda virtud. Señor, y nuestras limitaciones, nuestra escasez, se convierten en oportunidades para tú mostrarnos tu gracia y tu poder. Y por ello te damos gloria y te damos honra. En estos momentos, mis hermanos, por lo general nosotros cantamos un cántico de afirmación
cuando presentamos nuestras peticiones al Señor en el día de hoy, vamos a tener a Lisette, que ella va a entonar 2 cánticos, y estos 2 cánticos son los que van a afirmar nuestra fe en el Dios que le hemos pedido para nuestras necesidades. Lisette. Una de las formas de yo orar es en adoración, en cántico, pero la adoración es simplemente estar en conexión, meditando en Jesús, con Jesús. No es solamente un cántico. Y cuando adoramos, sea con nuestras palabras, sea en momentos solemnes donde estamos meditando en las cosas del Señor, o sea con nuestras palabras, algo sucede, algo cambia. A veces es la situación que Él está pidiendo que cambie, pero muchas veces es nuestra actitud que cambia en medio de la dificultad. En ese momento de adoración, el Señor empieza a depositar en nosotros lo que nosotros necesitamos en ese momento, sea fuerza, consuelo, paz, esperanza, hasta que el momento que Dios conteste esa petición. Mientras traemos nuestras peticiones al Señor, a veces las traemos con temor de lo que está pasando, inseguridad de nuestra vida. A veces no podemos entender el por qué nos está pasando, pero adoramos. So, yo le invito que adoren conmigo mientras canto esta canción. Te alabo. Siento temor y tristeza en mi corazón, yo entonaré una alabanza a ti, Señor. Cuando siento desmayos
sabes cómo, amén, darle su mejor alabanza al Señor. No sabes cómo me llena de gozo que estoy estrenando este bebé. Ha sido largo el viaje, ha sido duro. Gracias por siempre mantenerme en sus oraciones. Gracias. No sabía que me iban a llegar los CDs ayer. No lo planifiqué, pero Dios es bueno y su tiempo es perfecto. Que ustedes son, bueno, casi los primeros. Ayer estuve en Connecticut y me llegaron allá, pero ustedes son los primeros, ni aún mi iglesia. El Señor sabe lo que Él hace. Y esta canción la voy a cantar por primera vez fuera del estudio. Perdóname si se me olvida, porque pero esta canción es una oración. Estaba orándole al Señor y necesitaba que Dios obrara en mí. Y empecé por pedirle, Señor, cambia la situación, cambia a esta persona. Así empezó mi oración, y muchas veces las oraciones de nosotros comienzan así. Señor, cambia a ese hombre, cambia a esos hijos míos. No. Y luego, mientras estaba orando, el Espíritu Santo, que Dios envía para muchas cosas y para hablarnos también a nosotros, el Espíritu Santo empezó a bregar conmigo y me dijo, no, tú tienes que cambiar. Y ahí comencé a esta oración, y mientras oraba lo puse como en forma de cántico, y esta es la canción, Lléname. Deja que el Espíritu Santo te llene y cambie tu corazón y ponga ciertas cosas en orden, y tú verás cómo el resto de tu vida va enderezándose, ¿verdad? Lléname. Te brindo mi ser, haz en mí tu voluntad. Señor, haz en mí tu voluntad. Rey del universo, digno y admirable, el gran yo soy, te necesito, Dios, Rey majestuoso, fuerte y admirable, el gran yo soy, te necesito, Dios, y lléname, necesito tu poder, no puedo más sin ti, ven a acariciarme y lléname, necesito de tu amor, no puedo más sin ti, ven háblame, Señor, y lléname. Estoy aquí, te brindo mi ser, haz en mí tu voluntad. Débil soy, sin fuerzas estoy, haz en mí tu voluntad. Rey del universo, digno y admirable, el gran yo soy, te necesito, Dios, Rey majestuoso, fuerte y admirable, el gran yo soy, te necesito, Dios, y lléname, necesito
componer himnos no lo sacó de mí, pues yo no compongo. Gloria dice que ni en casa yo compongo nada. Gloria al Señor. Para los meses de mayo y junio, nuestro tema es el Dios que restaura nuestra historia. Y hemos estado viendo en mayo vidas renovadas. Hemos dado énfasis a historias que nos muestran el poder del Evangelio para hacer de individuos nuevas criaturas. El poder del Evangelio renueva relaciones, renueva carácter, renueva visión. Y hoy hablaremos del mejor ejemplo bíblico de cómo Dios restaura la historia de su pueblo. Y nosotros somos parte de esa historia gloriosa. La porción que vamos a leer, que servirá como base a nuestra prédica del día de hoy, se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas. Donde está el Espíritu, el espacio se llena, la gente se llena. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Bendito el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, comienzo en esta tarde contándoles la siguiente historia. Había una conversación un día de dos amigos, uno creyente y el otro incrédulo. Y el creyente comenzó a tratar de evangelizar al incrédulo. Y le montó el tema del evangelio y también le montó el tema de Pentecostés y el tema del Espíritu Santo. Y el incrédulo le dice: el problema es que yo no creo en eso. Yo no creo en eso de Pentecostés, yo no creo en eso de Espíritu Santo. Tú crees, pero yo no. Y a la insistencia del mensaje del cristiano, el incrédulo dice: dime una cosa,
¿por qué tú crees que, explícame, qué se te ocurre? ¿Por qué tú crees que tú crees y yo no? ¿Qué hace la diferencia? El creyente se puso a pensar y se quedó mirando a la distancia. Estuvo en silencio algunos minutos mirando a la distancia. Y le dice, lo que pasa es que para tú creer, tú vas a tener que levantar la cabeza y mirar al lado de Dios. Y cuando le dice así, el incrédulo le dice, wow, qué bonito está eso está bien profundo. Tú has estudiado mucho, parece. ¿De dónde tú sacaste eso tan lindo? Que al yo levantar la cabeza voy a mirar el lado de Dios. Wow, eso está profundo. ¿De dónde tú sacaste eso? El cristiano le dice, mira hacia allá. ¿Tú ves aquella verja? ¿Está allí? Sí la veo. ¿Y ves el burro que está al lado de allá de la verja? Sí lo veo. Y te fijas que el burro está con la cabeza sobre la verja mirando hacia donde estamos nosotros. Sí, sí lo veo. Dice, pues eso mismo es lo que tú tienes que hacer. Lo que está haciendo ese burro. Tú tienes que levantar la cabeza sobre la verja de tu incredulidad y comenzar a ver el lado de Dios para que puedas empezar a creer. ¿Y cuál es el lado de Dios? Al lado de Dios está Pentecostés y el Espíritu Santo. La celebración que nos ocupa en el mensaje de hoy es la fiesta de Pentecostés. Una fiesta. ¿Cuántos viven en una fiesta? ¿Y qué quiere decir Pentecostés? Empezaremos por decir que el nombre verdadero de la fiesta no era Pentecostés, sino la fiesta de las semanas. Pentecostés era la palabra griega que se usaba para denominar la fiesta de las semanas, ya que el lenguaje nacional de los judíos en el hebreo era las fiestas de las semanas, pero tratando entonces de los judíos de acomodarse al nuevo idioma del imperio, el idioma griego, y tratar de decir 50 días. Empezaron a decir Pentecostés, que quiere decir 50. Es algo así como nosotros los hispanos en Estados Unidos, que en vez de decir vamos a celebrar Navidad, decimos vamos a celebrar la Crisma. Se dice que Pentecostés era la fiesta más alegre y atraía peregrinos a Jerusalén en todos los contornos, de todos los contornos del imperio. Jerusalén se convertía en cuestión de días en una ciudad multicultural y multilingüística, con tanta visita de tantos judíos del mundo entero, de todas las partes del mundo. Pero veamos los significados de la fiesta de Pentecostés. La idea, el propósito era celebrar la recogida de los primeros frutos de la cosecha del año. Celebrar Pentecostés apuntaba hacia la fe de que los primeros frutos de la tierra apuntaba a la producción que Dios da. Surgen porque Dios permite que los frutos salgan. Surgen porque Dios es el que le da el crecimiento a todo lo que se siembra. Él es el Dios que da, que es la fuente de vida de la tierra, y que Dios es el dueño de todo.
Un salmista lo puso de esta manera: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Celebrar Pentecostés es celebrar la provisión de Dios para nuestra subsistencia. Usted desayuna, almuerza y come porque Dios proveyó para usted. Subsistimos porque Dios se digna en bendecirnos en lo que la tierra produce. ¿Lo siembre usted o lo compra en ShopRite? Pero todo lo que usted consume viene de Dios. A Él sea la gloria. Celebrar Pentecostés es celebrar la abundancia y la provisión que Dios da. Celebrar Pentecostés es testimonio especial de nuestra confianza en el Dios proveedor. Dos actitudes debían caracterizar la celebración. Primeramente, la fiesta debía ser una expresión de alegría por aquellos primeros frutos que aseguraban alimento para cada familia por el resto del año. Quiere decir que hoy en La Hermosa no deben haber caras tristes ni caras largas. Hoy venimos a gozarnos. Hoy venimos a celebrar Pentecostés. En segundo lugar, la fiesta de Pentecostés debía ser también una expresión de gratitud, reconociendo que es Dios quien hace que la tierra produzca y que Él es, en resumidas cuentas, la fuente de vida que hace brotar todo fruto y todo lo que tiene vida. Notemos algo interesante. Pentecostés es el comienzo de un nuevo pueblo. Los historiadores nos señalan que rabinos antiguos calcularon que la ley de Dios, el Torá, fue dada al pueblo por Moisés el día de Pentecostés. Por lo tanto, con más razón, debía celebrarse con alegría. Y es por eso que los judíos celebran Pentecostés como el comienzo del judaísmo. Hasta ese día habían sido un pueblo, pero de Pentecostés en adelante era una nación. La Pascua se celebraba con panes sin levadura. Pentecostés se celebra con panes con levadura. ¿Por qué? ¿Cuál era el significado espiritual de esta diferencia? Levadura para el pueblo de Dios en la Biblia simboliza pecado. La Pascua era sin levadura porque el cordero que se mataba debía ser perfecto. Todo alimento debía ser perfecto, sin leudar. La Biblia dice: un poco de levadura leuda toda la masa, daña toda la masa. Y Jesucristo fue el pan perfecto. Jesucristo fue el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Él fue sin mancha, sin pecado. Y cuando nosotros celebramos la Pascua, celebramos la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pentecostés se celebraba con pan con levadura, porque el pan de Pentecostés no simbolizaba el sacrificio perfecto, sin mancha y sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, sino que Pentecostés simboliza a Israel, el pueblo de Dios, un pueblo en quien sí hay pecado, pero somos libres por esa obra de Cristo y el lavamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es Pentecostés para la iglesia de Jesucristo? ¿Qué momento tan apropiado para Dios llevar a cabo su prodigiosa señal de inauguración de su iglesia, la Israel espiritual? ¿Qué día tan adecuado para recogerse los primeros frutos de la primera cosecha, de la primera predicación en la era del Espíritu Santo? La predicación de Pedro. Desde ese día en adelante,
la celebración anual de la fiesta de las semanas judías se convirtió en celebración anual del comienzo histórico de la iglesia de Jesucristo. Pentecostés marca el inicio histórico de la iglesia como institución humana, con la conversión de miles de personas de diferentes procedencias, marcando así el comienzo de la era del Espíritu en la vida de la iglesia, con el derramamiento sobre los que estaban en el aposento alto, y marcando el comienzo de la era de la predicación del Evangelio. Un día como hoy, millones de iglesias en todas partes del mundo celebran con alegría este evento tan importante en la historia de la iglesia. Y la hermosa no se queda atrás. Estamos celebrando en grande, estamos celebrando con alegría. Y le damos las gracias a todas esas hermanas que han estado toda la semana aquí trabajando duro. ¿Cuántas dicen amén? De las que estuvieron. Las que no estuvieron no digan nada. Trabajando duro, ¿sabes? Se trabajó duro. Para nosotros tener esto en son de celebración. Hay quienes enfatizan en una cosa, otros enfatizan en otra al celebrar Pentecostés. Hay quienes enfatizan en la exuberancia del evento y que haya manifestación espiritual de alegría, gritería, hablar en lenguas. Eso es Pentecostés. Pero pensar que el Pentecostés cristiano solo tiene que ver con cultos gozosos y con hablar en lenguas. Es como pensar que en un banquete solo nos vamos a comer el postre, porque es lo más dulce y apetitoso. Y nos vamos a olvidar del resto de la cena. No nos olvidemos que el resto de la cena, ahí es donde está el verdadero alimento sólido para el alma. Sí, mis hermanos, Pentecostés es gozo, es alegría, es celebración, es hablar en lenguas, pero eso no es todo. Celebrar Pentecostés es reconocer que es Dios quien le da la vida a la iglesia a través de su Espíritu. Fue un Espíritu, Él en su Espíritu quien tomó posesión de la iglesia hasta que Cristo retorne, como nos decía Dali en su oración. Hasta que Cristo retorne para mantenernos vivos está ese Espíritu Santo, para ayudarnos a dar frutos colectivos como iglesia, para ayudarnos a dar frutos individuales como creyentes. El hablar en lenguas en aquel primer Pentecostés no solamente apuntaba hacia la manifestación de un don o carisma de la iglesia, sino que también apuntaba hacia la misión universal del pueblo de Dios en la era del Espíritu, donde el mensaje de salvación alcanza a todas las naciones, de todas razas y todas lenguas, todos los idiomas. Y nos remontamos al Génesis bíblico y encontramos que después de la caída del Edén sagrado, los hombres antiguos se corrompieron y Dios tuvo que dividir la humanidad en diferentes lenguas para diluir su maldad. Pero en Pentecostés, Dios invierte el proceso y mientras que allá dividió la humanidad para diluir su maldad, por medio de la diversidad de lenguas en Pentecostés, Dios reparte esas mismas lenguas para unificar su pueblo bajo un mismo espíritu. Por eso es que se llama en la Biblia la unidad del Espíritu. Mientras que en la torre alta de Babel los seres humanos se confundieron, se dividieron, se enemistaron, se separaron en naciones y lenguas apartes, en Pentecostés, en el aposento alto, Dios une los pueblos en la misma diversidad de lenguas y naciones y los bautiza en el agua purificadora de su Espíritu.
como un solo pueblo, comprado a precio de sangre y unido bajo un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Dios. Y recuerdan ustedes que después de los 70 años del cautiverio, el pueblo de Dios está dispersado y terminan aquellos 70 años de cautiverio y el pueblo se divide, porque el pueblo tiene que regresar a levantar nuevamente la ciudad de Jerusalén, a levantar la nación, a levantar el culto, a restaurar a Jerusalén. Pero el pueblo ya está 70 años acostumbrado a vivir en el extranjero y solamente alrededor de 50 personas regresan, un grupito pequeño, y la Biblia le llama a eso el remanente pequeño, el remanente fiel. Y ellos regresan y comienzan la ardua tarea de levantar las murallas, de levantar la ciudad de Jerusalén otra vez, de escribir las listas de familia, de comenzar nuevamente la nación, de comenzar otra vez a dar culto, de comenzar nuevamente el sacerdocio, comenzar nuevamente a adaptarse a aquella tierra que se perdió 70 años atrás. Un grupito pequeño, un remanente, pero la mayoría de los judíos se quedaron dispersados por el mundo y se llama la diáspora, la dispersión. Fueron millones que se repartieron desde Babilonia hasta África, Asia Menor, Mesopotamia. Pero ¿qué sucedió en Pentecostés? El Señor le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y un grupito pequeño, oiga, Dios como que se especializa en hacer cosas grandes con las cosas pequeñas, ¿verdad? 120. Se reunieron a dar un culto. Y no pudieron darlo en el templo de Herodes. No habían palacios para darlo. Y tuvieron que hacer el culto en el segundo piso de una casa, el aposento alto. Y se reunieron tantos que llenaron el aposento alto. Posiblemente habían 120. La Biblia no dice que en el aposento alto habían 120, pero como en esa misma escritura se mencionan a 120, se asume que esos 120 estaban ahí. Imagínense en el segundo piso 120 personas. Y de pronto el Espíritu Santo cae. Comienzan a hablar en otras lenguas. No estaban hablando disparates, ¿saben? Estaban hablando idiomas. ¿Y qué sucede? Que aquello estremeció la casa, pero no solamente estremeció la casa, estremeció la ciudad. Y la ciudad estaba llena, miles y miles de personas, todo el mundo celebrando, todo el mundo gozándose, pero de momento la manifestación del Espíritu se hizo grande. Y empezaron esa gente de los diferentes países que leímos ahí, de allá, de Asia, de este, y empezaron a escuchar a los apóstoles hablando las lenguas de los idiomas de donde ellos habían venido. Y empezaron a decir: ¿qué es esto? Miren qué lindo, mi hermano. Dios restaura la historia de su pueblo. El cautiverio separó al pueblo de Dios en dos grupos: la diáspora y el remanente. Pero en Pentecostés, Dios escoge ese remanente y los pone a hablar lenguas, para que la diáspora se dé cuenta que Jesucristo resucitó, que Jesucristo está vivo y que Él es el dueño de la iglesia.
y que Él es el dueño de la historia de la iglesia y de la historia de cada creyente. Él está con nosotros a través de su Espíritu. Es el Espíritu el que nos imparte el gozo de la salvación. La misión del Espíritu no es solamente impartir gozo, aunque es buenísimo, y librarnos, llenarnos de esa misión, de esa exuberancia, de ese gozo. El Espíritu que recibimos de Pentecostés también está con nosotros para los momentos tristes, como nos hablaba Alicia. El mismo Espíritu que imparte gozo y nos hace hablar en nuevas lenguas como de fuego es el mismo Espíritu que nos imparte consuelo en la funeraria, en el cementerio, cuando tenemos que ir a enterrar a un ser querido. El Espíritu Santo que cayó sobre los apóstoles es en aquel primer Pentecostés evangélico, es el consolador de nuestras almas, el paracleto de nuestras vidas, en nuestras pérdidas, nuestros dolores, nuestro sufrimiento. Eso es Pentecostés también. Es ese espíritu pentecostal el que nos da la fortaleza para cuando viene la tentación a pecar, esa tentación que nos domina y nos atrae tratando de apoderarse de nuestros ojos, de nuestros sentidos, de nuestros cuerpos, de nuestra alma, y como que nos quedamos sin fuerza e impotentes ante ese atractivo y seductor pecado que está por destruirnos. Y el Espíritu Santo es el que nos fortalece y nos da la victoria ante la tentación dominante. Dos palabras muy especiales se usan en la narrativa del libro de los Hechos para ilustrar la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en aquel primer Pentecostés de la iglesia: viento y fuego. La manifestación de la presencia del Espíritu Santo vino como la manifestación de un viento recio. Las lenguas que comenzaron a hablar los que estaban presentes en aquel glorioso y primer culto pentecostal eran lenguas como de fuego, dice Lucas. ¿Y qué es lo que nos quiere implicar el escritor del libro de los Hechos en esta narrativa? El viento era símbolo de poder incontrolable y el fuego era símbolo de pureza inevitable. Cristo dijo: el viento de donde quiera sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va. En lo natural estamos a la merced del viento. No podemos controlarlo, no podemos desviar su ruta. Si el viento va hacia allá, usted no lo puede desviar. No podemos detener su fuerza. En lo espiritual, el Espíritu Santo es la fuerza incontrolable que sopla sobre la iglesia para hacernos sentir su frescura, su potencia, su actividad. El Espíritu que recibió la iglesia ese día es lo que nos da el poder para perdurar en el mundo y nos da la pureza para agradar a Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la santidad suficiente para acercarnos a Dios. Sin el Espíritu Santo, no se preocupen en acercarse a Dios porque no va a poder. Es a través del Espíritu que nos acercamos a Dios. Es ese Espíritu el que nos dirige hacia toda verdad y toda justicia, aclarándonos las verdades del Evangelio y sembrando los principios y valores de su palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma. Es única y exclusivamente a través del poder del Espíritu que el cristiano puede dar frutos dignos de arrepentimiento, y eso es vivir bajo el poder pentecostal. Yo me imagino que al entrar en el aposento alto, aquel viento recio, se despertaron los que se quedaban dormidos en los cultos. Se alertaron los que iban al culto a entretenerse y se enfocaron los que estaban en la expectativa.
de que algo grande Dios va a hacer en este mundo. El viento recio es la señal visible de la intervención de Dios en los asuntos humanos y con especialidad en los asuntos de la iglesia, la historia de la iglesia. Y es la evidencia del poder transformador y renovador de Dios en su pueblo. El viento no se ve, pero se siente. El viento no lo puedes agarrar con las manos, pero lo puedes disfrutar en todo el cuerpo. Así es el Espíritu de Dios. Las lenguas de fuego significan que cuando es el Espíritu Santo el que habla en la iglesia, sea por la palabra escrita, inspirada por ese mismo Espíritu, o sea porque el Espíritu cae sobre una persona y comienza a hablar en lenguas y hay interpretación, lo que está dando es la purificación de ese Espíritu divino. ¿Usted quiere algo purificado? Póngalo en fuego. Póngalo a fuego lento. ¿Quiere algo desinfectado? Caliéntelo bien, a fuego lento. Usted quiere vivir en santidad, hierva su vida en el fuego del Espíritu. Dice Lucas que en aquel primer Pentecostés de la iglesia fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué nos sirve el llenamiento? ¿Para qué Lizzie se inspiró a escribir lléname? ¿Para qué nosotros cantamos llénanos, Señor? Miren esto, mi hermano. Dígame una cosa, ¿qué es esto? Una esponja. ¿Qué más usted ve aquí? Una esponja, ¿verdad? Aquí hay otra cosa. Aquí hay agua. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo y nos presiona, lo que sale es los frutos del Espíritu. El agua. Gloria al Señor. Termino, mis hermanos, en estos momentos con esta ilustración, esta historia. Pero es una historia verdadera. ¿Por qué la sé que es verdadera? Porque yo fui el que la viví. Ustedes todos saben, porque lo he dicho miles de veces, que yo soy bien fanático del béisbol. Pero eso no se me pegó recientemente. Yo soy fanático del béisbol desde niñito. El béisbol me apasionaba, aún sin yo pensar que algún día iba a jugar. Y en mi pueblo había un equipo de pelota. El nombre del equipo era Los Maceteros de Vega Alta. ¿Te acuerdas, negro? Uno de los mejores equipos AA de toda la isla. Algunos de los peloteros del pueblo mío los querían firmar profesional de Grandes Ligas y ellos rehusaron. Ellos les encantaba jugar en mi pueblo. Mis hermanos y yo sufría porque a mí no me dejaban ir al parque a ver. ¿Sabe lo que yo hacía? Que yo me escapaba sin que mis padres se dieran cuenta. No podía ver todo el juego porque las 9 entradas, porque era mucho tiempo y me sorprendían fugado. Pero por lo menos yo iba a ver 1 o 2 entradas. Pero yo no podía entrar por donde entra todo el mundo porque me conocían. Y al verme le podían dar las quejas a mi padre y me daban una pela. Porque me escapé. Porque no se me permitía ir al juego.
Yo me escapaba calladito y en vez de entrar por donde se entraba por parte principal, por la entrada principal, yo me iba por la verja del left field, del centro field y del right field, al final, porque por ahí no había nadie. La verja no era de cemento en el momento en que yo era niño, era de planchas de zinc con un montón de rotos. Entonces yo iba y veía el juego y de momento yo miraba para estar seguro que nadie me estaba viendo, que yo me escapé, y yo volví y miraba el juego. Pero lo tenía que hacer por la verja del left field, porque por la verja del right field, llegando a centro field, había una planta eléctrica bien grande. Era la planta eléctrica que le daba electricidad a todo el pueblo. Y había un letrero bien grande que decía: peligro, no se acerque mucho, alto voltaje. Y yo como niño pues le tenía miedo a eso. Y yo no me acercaba. Y yo me iba a los rotos del left field. Peligro, no se acerque mucho, alto voltaje. Yo averigüé que las plantas eléctricas para un pueblo tienen miles y miles y miles y miles de voltios de electricidad. Y si usted toca algo que no debiera tocar en esa planta, la planta lo desaparece carbonizado en cuestión de segundos. Si todo el voltaje que está en una planta eléctrica lo recibe una casa o una industria o un edificio, esa casa, esa industria, ese edificio se carboniza con los miles de voltios. ¿Qué hicieron los científicos para bregar con esa situación? Inventaron lo que se llama transformadores. Entonces los transformadores lo que hacen es que al recibir el impacto y el poder de todo ese voltaje de electricidad, lo transforman y entonces lo envían a cada sector del pueblo, a cada sección del pueblo, a cada industria del pueblo, a cada casa del pueblo, en la medida en que verdaderamente lo puede recibir para que sea beneficioso y no destruya lo que toque. El Espíritu Santo es el transformador espiritual de todo creyente. No hay ser humano que pueda resistir la potencia que existe en Dios. Pero su espíritu lo transforma en poder receptible y resistente, ajustándose a la necesidad de cada creyente. Y Pentecostés se convirtió en la planta eléctrica de nuestra vida espiritual. Pentecostés es el evento más importante del libro de los Hechos. Sin Pentecostés no se hubiese podido escribir el libro. Sin Pentecostés no existiera la iglesia. Sin Pentecostés ni usted ni yo estuviéramos aquí. Sin Pentecostés no se hubiese podido ser cristiano en medio de un mundo tan incrédulo y tan secularista. Sin Pentecostés la misión de la iglesia fuera en vano y ya hubiese desaparecido. El mundo, la sociedad, la política, los imperios, aún hasta los falsos teólogos han tratado de destruir la iglesia, su mensaje y su misión.
pero no han podido porque el Espíritu Santo que fue dado en Pentecostés no lo ha permitido. Y el Espíritu Santo está comprometido a entregarle la iglesia en las manos a Jesucristo. Gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Tiene que hacer cumplir esa promesa. Y es por eso que la iglesia recuerda, celebra y dice la iglesia que viva Pentecostés. Amén. Y es por eso que la iglesia vive en un Pentecostés eterno. Amén. A su nombre, gloria. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. Te amo, te amo, te amo. Eres la rosa del salón para mí. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. No pensaban que nos iban a ungir de un servicio de Pentecostés y cantar un corito de fuego. No. Vamos a cantar, ustedes conocen esta canción. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta.
se goza. Así, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. ¡Aleluya! Sí, Señor, nos gozamos en Cristo. Los redimidos cantan, aleluya. Los redimidos cantan, aleluya. Los ángeles claman, santo, santo, santo. Los ángeles claman, santo, santo, santo. Los redimidos cantan, aleluya. Los redimidos cantan, aleluya. Y los ángeles claman, santo, santo, santo. Los ángeles claman. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios.